Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Stancampiano y te estoy hablando desde la ciudad de Granada, España. Como todas las tardes, nos reunimos a partir de las 19 horas, hora peninsular española, para compartir unos 20-25 minutos de instrucción que hemos llamado píldoras de autogestión. En esta oportunidad estamos desarrollando un tema que es muy interesante porque estamos hablando de los 3 niveles en que nosotros podemos trabajar con nosotros mismos, que es el primer nivel de la mente, el segundo nivel de los sentimientos y el tercer nivel de nuestros propios actos. Todo esto en aras de ¿qué? En aras de mejorar nuestro desempeño, de cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Así que si les parece, vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Muy bien, la metafísica aplicada, entre tantas cosas que nos enseña una serie de técnicas que nos permiten tener conductas que mejoren nuestros resultados. Es muy importante saber que toda nuestra vida depende de los resultados que obtenemos. Esos resultados se traducen en felicidad, se traducen en salud, se traducen en tranquilidad, se traducen en armonía, y todo lo que hagamos tiene que estar relacionado con eso. Entonces, hoy vamos a seguir con nuestras actividades relacionadas con los campos de trabajo que tenemos, con los niveles, las capacidades y las técnicas, y esta es la tercera actividad, y la actividad final de este ciclo de 3 actividades. Y hoy vamos a ver en el campo de los actos, vamos a hablar de la observación consciente y de la meditación activa. Entonces, acá tenemos los 3 niveles de acción, con la mente, el nivel de las emociones o los sentimientos y el nivel de las acciones. Cada nivel tiene una capacidad. La capacidad de la mente vimos que era el pensamiento constructivo y que se desarrolla a través de una técnica que es la programación neurolingüística. El nivel de las emociones tiene una capacidad que es la inteligencia emocional a través de la visualización creativa. Y hoy nos vamos a dedicar al nivel de las acciones, al nivel de los actos, del comportamiento. Y la capacidad que nosotros tenemos es de observar conscientemente, con atención plena, nuestras acciones a través de técnicas que llamamos, seguir con la siguiente diapositiva, ahí está. Entonces veíamos que estos 3 niveles y estas 3 técnicas que, por así decirlo, tenemos que emplear para mejorar nuestros resultados, están relacionados con 3 consejos que nos dan los neurocientíficos. El primero, háblale a tu mente y a tu cerebro. Eso está relacionado con el nivel de los pensamientos. Vamos a estudiar la importancia que tiene, en una píldora que va a venir, la importancia que tiene poder hablarle y darle un mensaje directo a nuestro cerebro. Eso es lo que nosotros estudiamos en el nivel de los pensamientos, con el pensamiento constructivo y con la PNL. Pero hay un segundo hábito que nos recomiendan los científicos, que es habitúate a escribir. Y esto tiene que ver, como veíamos ayer, con el segundo nivel de los sentimientos, la inteligencia emocional, la visualización creativa y cómo nosotros podemos planificar todas aquellas cosas que queremos lograr. Y el tercer hábito es la repetición, repetir y repetir una y otra vez. Y tiene que ver con el nivel de los actos y la observación consciente a través de la meditación activa. Ustedes tienen que saber, y ustedes recordarán de píldoras anteriores, que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida está en relación con hechos, con palabras, con actitudes que nosotros venimos repitiendo, aunque de manera inconsciente, desde que somos chicos, desde que somos niños. Entonces, ahora nosotros sabemos ese mecanismo y a través de la observación de los actos vamos a incorporar nuevos hábitos que vamos a volver a repetir para incorporar hábitos que nos den mejores resultados. Vamos a utilizar la misma técnica de la repetición, con la cual hemos aprendido con nuestro inconsciente, y vamos a utilizarlo en positivo a través de la conciencia. Entonces, hoy vamos al tercer nivel de las acciones, de la observación consciente, y vamos a hablar de algunas técnicas de meditación activa. Los actos como campo de acción. Es el nivel de trabajo práctico con los actos. Es aquí donde trabajamos con nuestras acciones. Todo aquello que hacemos, muchas veces lo hacemos inconscientemente. Entonces, el primer paso es hacerlo de forma consciente.
Es solamente elegir aquello que verdaderamente queremos hacer. Y cuando lo observamos, empezamos a trabajarlo desde un nivel superior, que es lo que conocemos como el supraconsciente. ¿De qué se trata? De realizar nuestros actos, pero también observarlos, observar nuestro comportamiento, pero sin juzgarnos, sin estar permanentemente hostigándonos porque cometemos errores o porque decimos algo inadecuado. No. Vamos a actuar, vamos a observar esos actos y vamos a tratar de realizar actos que estén ajustados a nuestros objetivos. Entonces, fíjense que observar la forma en que actuamos es la manera de conseguir mejores resultados. Y esto es lo que se conoce en las empresas como el periodo de evaluación. Si tú no evalúas tus conductas, tú nunca vas a mejorar porque no vas a saber en lo que te has equivocado. Este es el precepto que se utiliza en todos los centros educativos para evaluar los avances de todo estudiante. Si nosotros no observamos nuestras acciones, que son el producto primero de nuestras conductas, que están basadas en nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, nunca vamos a saber en qué estamos fallando. Ahora, cuando empezamos a ver esas acciones, cuando empezamos a llevar la atención, ¿sí?, trabajando a nivel de la mente y de las emociones, estaremos más habituados a modificar conscientemente nuestros actos. Al observar cómo actuamos, al observar los resultados que estamos obteniendo, es más fácil que podamos cambiarlos. Hacerlo primero consciente y después supraconsciente. Como el primer nivel de los pensamientos estaba basado en los objetivos, el segundo nivel de los sentimientos en la planificación de esos objetivos, este tercer nivel de las acciones se relaciona directamente con la ejecución. Es aquí donde hacemos cosas que estén en relación con nuestros objetivos. Si tú no tienes el objetivo de correr una maratón, pues no te veas obligado a salir a correr. Si tú no tienes el objetivo de fundar una empresa, no te sientas obligado a estudiar empresariales en la facultad. Entonces tenemos que empezar a hacer cosas que estén ligadas únicamente con los objetivos que nos hemos trazado. Y para esto es muy importante la observación consciente. ¿De qué se trata la observación consciente? La observación consciente corresponde al nivel de acción de los actos o de los hechos y es una capacidad. Es la capacidad de llevar intencionalmente la atención, inicialmente a nuestros pensamientos y sentimientos y finalmente a nuestros actos. Como si todo eso que nosotros viviéramos durante el día, nosotros formáramos parte de una audiencia y estamos viendo una obra de teatro o una película en que nosotros somos el protagonista. Observar sin juzgar. Es la observación de los hechos, pero sin emitir juicio. La observación consciente comienza en los actos como una forma sencilla de ir de lo concreto a lo abstracto y no perdernos en elucubraciones sin sentido. Y esto tiene que ver mucho con la atención plena. Ustedes se van a dar cuenta cuando repasen las píldoras anteriores y vean cómo nosotros podemos trabajar y cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos trabajando en nuestros campos de acción, es que no tenemos tiempo para ver lo que hacen los demás. Entonces, si nosotros estamos viendo lo que están haciendo los demás, no tenemos atención plena sobre nuestro desempeño, no tenemos atención plena sobre nuestros pensamientos y por lo tanto no podemos tener atención plena sobre nuestros actos. Entonces, a medida que uno se va concentrando en el trabajo interior, no es que se desconecta del mundo, sencillamente va al mundo, observa lo que pasa en el mundo, pero vuelve al enfoque de estar con atención plena en los objetivos que estamos desarrollando. De eso se trata la observación consciente. Pero aquí es muy importante qué vamos a observar, porque no se trata de esto, de decir, bueno, vamos a meditar en una flor de loto o vamos a meditar en una montaña nevada. ¿Por qué se llama meditación activa? ¿Por qué se llama atención plena? Porque lo que vamos a observar es lo que está en relación con los objetivos que nosotros queremos desarrollar en nuestra vida. Cuando tú te vas a comprar un coche, tú no estás viendo bicicletas, estás observando coches. Te fijas cómo son los coches, si quieres un coche de 4 plazas, si quieres un coche de 3 plazas, el color, si va a ser una rural para toda la familia, si va a ser un coche descapotable.
Y lo que empiezas a observar es que ves coches por todos lados, porque tu atención está en comprarte un coche. Entonces tú dices, pero ahora hay más marcas de coches que antes. No, es que has empezado a observar coches. Entonces, con ese ejemplo que puede ser muy mundano, lo que tú vas a empezar a observar es tu conducta y vas a empezar a descubrir cosas de tu conducta que antes no sabías, sencillamente porque no las observabas. Lo primero que tienes que observar es cómo es tu postura ante las cosas que te suceden en la vida. Si tienes una postura receptiva y tienes una postura abierta a las nuevas oportunidades que vienen, ¿sí? O si tienes una postura cerrada y automáticamente dices no a lo nuevo, a las que has tenido en otro momento. Ese es tu primer factor que vas a observar. Primer factor para el éxito, la postura que tienes ante lo que está sucediendo, ante lo que sucede en tu vida, ante lo que te dicen, ante las relaciones. El segundo punto es observar si mantienes una actitud de resiliencia pasiva, o sea, si te resignas ante los cambios porque no los entiendes, o al contrario, si tienes una resiliencia activa, si te preocupas por entender lo que está sucediendo, si te preocupas por entender cuál es la prueba que eso te ofrece a ti, cuál es la oportunidad que te ofrece esta nueva situación, y a través de comprender esto con todo lo que estás estudiando, te adaptas verdaderamente porque comprendes y ya no hay sufrimiento. Esa es la verdadera resiliencia. Entonces, es cuando tú tienes que observarte ante este cambio de programa, ante este cambio de la vida, ante esta negativa que me dice tal persona, ¿me adapto? ¿Sufro? ¿Comprendo la situación y sigo feliz? De eso se trata el segundo punto. Es la resiliencia, es cómo te adaptas y la actitud que tienes ante los cambios. Y el tercer punto es la acción. Tienes que observarte si tienes una acción reactiva, si tienes miedo y prefieres no actuar, esperas que un problema se instale y te obligue a tomar una decisión, o por el contrario, enfrentas una situación sin juzgarla, sin preocuparte, y haces una acción proactiva. Tomas el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente, y tratas de solucionar eso sin enfocarte en el problema, enfocándote en la solución. Entonces, aquí ya tienes un campo de observación muy importante. Tu postura, tu actitud de resiliencia y tu acción, si es proactiva o si es reactiva. Vamos a avanzar un poco más. Y aquí es donde surge la meditación activa. ¿Por qué se le llama la meditación activa? Porque la meditación que nosotros conocemos, que viene de Oriente, esa meditación no es que esté mal, al contrario. Esa meditación que surgió en Oriente con todas las filosofías orientales es la base de la meditación activa. Lo que sucede es que la meditación activa es una meditación que se hace en movimiento y se hace en relación a los objetivos que te has planteado. Es la adaptación de la meditación tradicional a la meditación que se puede llevar en el mundo de la empresa, en el mundo de la salud, en el mundo de los negocios, en el mundo de tu casa, si eres ama de casa con tu familia. Es una meditación en los objetivos que te has planteado. La meditación activa es una técnica que corresponde al nivel de la acción de los actos y utiliza la capacidad de la observación consciente. Es una técnica de meditación que se basa en la observación sostenida y reiterada del contenido de nuestra mente y de nuestros sentimientos en relación a nuestros actos. ¿Sobre qué vas a meditar? Vas a meditar con respecto a cómo te sientes haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué si no estás feliz lo sigues haciendo? Y al contrario, ¿por qué si algo te hace feliz no lo haces más? Entonces la meditación activa es una meditación que está en relación con todos los hechos que tú haces en toda tu vida. Por lo tanto, una meditación para una persona que trabaja como el CEO de una empresa multinacional no será la misma que una meditación para una persona que trabaja en una clínica dental o para una persona que trabaja barriendo las calles o atendiendo una verdulería. Es una técnica de meditación que está adaptada a los objetivos de cada persona. Entonces, no hablamos de esa forma habitual de meditación, que también está muy bien, y que es cuando, por ejemplo, Patanjali en la India determinó que hay algunos pasos para meditar que son postura,
respiración, concentración, abstracción. Es una meditación activa en las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, aquí tenemos que la PNL, que es la programación neurolingüística, es una técnica que utiliza el pensamiento constructivo, que es una capacidad que todos tenemos, para determinar los objetivos que nos queremos plantear y expresarlos con claridad. Por ejemplo, ¿en qué quiero invertir la jubilación? En hacer un viaje a tal lado. Hacer ese objetivo y expresarlo con claridad. Si en mi trabajo quiero obtener un ascenso, ponérmelo como objetivo y expresarlo con claridad. Si quiero irme de vacaciones a alguna región de mi país, plantearlo como objetivo y expresarlo con claridad. Si quiero desarrollar dentro de mi comportamiento, por ejemplo, la paciencia, trazarlo como un objetivo y expresarlo con claridad. Es el primer paso. Darte cuenta qué quieres hacer o qué no quieres seguir haciendo y expresarlo con claridad. Porque cuando tú lo expresas con claridad a través de la PNL, le estás dando un mandato a tu cerebro. Y tu cerebro va a generar toda tu ingeniería biológica para predisponerte con la actitud a que tú logres ese objetivo. Luego, el segundo paso es la visualización creativa, que es una técnica que ya no trabaja solamente con el pensamiento, sino que le suma la emoción. La inteligencia emocional es la capacidad para encontrar la motivación y los caminos hacia eso que tú quieres lograr. Entonces, a través de ver ese nuevo trabajo, o de verte más tolerante, o de verte en esas vacaciones, o de verte con esas amistades nuevas, generas un comportamiento, generas una planificación que es el camino para llegar al objetivo. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, que es la meditación activa, se basa en la atención plena, que es una capacidad que nosotros tenemos de fijar nuestra atención en los actos que vamos realizando. Y de esta forma nos permite evaluar y corregir nuestras actitudes y ajustarlas a ese objetivo que nos hemos trazado. Son 3 pasos, pero en realidad funcionan a la vez. Y a medida que nosotros nos vamos haciendo conscientes de ellos y los repetimos, es una técnica que vamos incorporando. Y va a llegar un momento en que lo hacemos de forma natural, como hacemos un huevo frito o como tendemos la cama cuando nos levantamos a la mañana. Entonces, la meditación activa es una modalidad. Una modalidad de la meditación activa es la meditación retrospectiva. ¿De qué se trata la meditación retrospectiva? Es una meditación en que examinamos los hechos de cada jornada, el clima mental que hemos tenido, si hemos estado muy preocupados, si algo que nos dijeron nos afectó demasiado, y el resultado que vamos teniendo. ¿Y por qué se llama retrospectiva? Porque empieza en el momento de la noche y tú vas repasando como si fuese una película hacia atrás hasta el momento en que te has levantado. Lo que vas a obtener ahí no es un motivo para juzgarte y un motivo para estar en contra de otras personas. No, es sencillamente para analizar cómo ha sido tu desempeño. ¿Y qué podemos detectar aquí? Lo que hemos visto en píldoras anteriores. Podemos ver cómo esos pensamientos automáticos negativos nos ponen en esas 10 posturas que estudiamos cuando vimos los ANTs, los Automatic Negative Thoughts. Esos pensamientos automáticos negativos, que los vamos a detectar haciendo la meditación retrospectiva, nos ponen en conductas o en posicionamientos ante las situaciones que nos toca vivir de una forma que no es constructiva y no nos ponen bien emocionalmente. Entonces, esa es una forma de meditar, la meditación retrospectiva. Pero también hay otra modalidad que es el mindfulness. El mindfulness se basa en entrenar tu atención. Entrenar para que tu atención esté enfocada solo en el momento presente y en lo que nosotros determinemos y no en una forma inconsciente. Vamos a ver más adelante que muchas veces nuestra atención, cuando no está educada, es como un mono que va saltando de rama en rama y se va posicionando en todo pensamiento o en todo estímulo que hay por allí. El mindfulness se trata solamente de eso, de llevar la atención al momento presente. Por eso es que hay palabras claves para entender este tipo de meditación que está basada en toda la meditación tradicional oriental, pero se ha adaptado a nuestra vida en Occidente. Estar en el presente, en eso se trata la atención plena, porque fíjate que cuando tú vas con tu atención al pasado,
Te focalizas en hechos que no puedes cambiar y eso te genera depresión. La depresión es un exceso de pasado en tu cabeza. Pero por el contrario, si te vas al futuro tratando de ver lo que va a suceder, eso te genera ansiedad. Entonces, cuando tú te entrenas, como cualquier otra técnica, en mantener la atención plena en el presente, empiezas a darte cuenta y empiezas a ser consciente que a través de la atención en el presente, tú puedes predisponerte para un futuro mejor. Entonces, la meditación, el mindfulness, que ya lo vamos a ver más en profundidad, habla de hacer una sola cosa por vez y ser muy eficiente en hacer una sola cosa a la vez. Habla de otra palabra clave que es aprender a enfocar. Aprender a enfocar. ¿Qué vas a enfocar? Aunque parezca una redundancia, el foco de tu conciencia en lo que estás haciendo. Y cuando ese foco de tu conciencia se vaya y te des cuenta que estás o en el pasado o en el futuro, reenfocar en tus objetivos. Vas a volver a tus objetivos. Esto es una técnica. Es como una técnica para hacer ejercicio o una técnica para hacer una receta de cocina. Entonces, si nosotros pensamos en un GPS y estamos en un sitio pero queremos ir a otro, fíjense que primero hemos trazado nuestros objetivos, que es cuando tú pones la dirección en tu GPS. Tú tienes que ser muy claro en poner esa dirección, porque si tú quieres ir a Valencia con V pero pones Palencia con P, son muy parecidos, pero no vas a ir al sitio donde querías ir. Entonces tienes que decirle claramente al GPS donde tú quieres ir. Y eso es la PNL. Es la programación neurolingüística, expresarte y actuar de acuerdo a unos objetivos que tú has fijado. Ni la televisión, ni el gobierno, ni tus familiares. El segundo paso es cuando tú planificas el camino para llegar a tu destino. Es cuando tú le dices al GPS, bueno, pero yo quiero ir por el campo, o yo quiero ir por la autovía, o quiero ir por la ruta más linda pero más larga, o quiero ir por la ruta más corta pero no tan bonita. Entonces es cuando tú planificas tus metas. Es cuando tú pones estrategias, desarrollas algunas tácticas, pones plazos para llegar a esos objetivos y vas a especificar acciones que vas a realizar. Y también, por supuesto, evaluarte y, si es necesario, replanificar. Esto es lo que tú haces con la visualización creativa. Tú visualizas cómo va a ser el camino desde donde estás al sitio donde quieres llegar, que es donde vas a cumplir tus objetivos. Y el tercer paso es justamente arrancar el coche y transitar el camino de manera consciente. Es cuando tú accionas de forma constructiva para hacer las cosas que te llevan a tus objetivos. ¿Pero por qué tienes que tener atención plena? Porque la atención plena a los hechos y el darte cuenta en lo que estás haciendo bien, que será la mayor parte, y lo que tienes que corregir, te va a llevar nuevamente a reprogramar tus objetivos, ajustar tus estrategias para volver a actuar una y otra vez. Entonces es aquí donde tenemos el esquema, donde veíamos el nivel de la mente con el pensamiento constructivo y la PNL, que nos lleva a ser más eficientes emocionalmente, a trabajar con los sentimientos de forma inteligente a través de la visualización creativa y, como tercer paso, lograr a través de la meditación activa tener unos actos de forma más eficiente. Pero también a través de la observación de los actos nos hacemos emocionalmente más eficientes y logramos trazarnos objetivos cada vez más ajustados a lo que queremos lograr. Entonces, el primer paso para ser una persona eficiente y feliz no es hacer las cosas perfectas, es hacer las cosas de manera consciente. Cuando tú accionas y cometes un error y eres consciente del error, estás siendo consciente. Cuando accionas de forma inconsciente porque no quieres observarte, no te sirve de nada, porque el objetivo no es acertar a la primera. El objetivo es ser consciente de dónde ha estado tu error, para que la siguiente vez que lo hagas mejor. Entonces, a partir de mañana, y espero que les parezca bien, lo que vamos a hacer es profundizar solamente sobre las técnicas que hemos estado estudiando. Entonces, mañana miércoles 20 vamos a abordar la primera técnica, que es la PNL, y vamos a ver cuáles son las bases científicas de las afirmaciones positivas. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros utilizamos afirmaciones positivas? ¿Qué pasa en nuestra química celular? Y vamos a hacerlo a través de algunos vídeos que yo les voy a poner de neurocientíficos hablando de cómo funciona la PNL.
Entonces prepárense las palomitas para ver unos vídeos interesantes con respecto a ello. El jueves, Dios mediante, vamos a ver la segunda técnica, que es la visualización creativa, y cómo la neurociencia nos explica que podemos mejorar muchísimo a través de la actividad emocional direccionada. También vamos a poner unos vídeos explicando cómo la ciencia ha descubierto cómo funciona todo esto en nuestro cerebro y cómo nos predispone positivamente. Y el día viernes vamos a tratar un poquito sobre la tercera técnica, que es la meditación mindfulness, y vamos a ver qué importante que es el poder de la atención plena. Yo les quiero aclarar que hablar sobre PNL o hablar sobre meditación no es meditar. Hablar sobre la visualización creativa no es visualizar y crear. Esto es sencillamente las bases teóricas para que nosotros en nuestra casa y en nuestra vida pongamos, si así lo deseamos, todo esto en práctica. Espero que les haya gustado la actividad de hoy y lo que vamos a hacer es continuar con nuestras actividades el día de mañana, Dios mediante. Así que bueno, me despido y nos estaremos viendo a la misma hora y por este mismo canal. ¡Hasta siempre!